Buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegre poder estar una vez más con ustedes a través de estas plataformas, estos medios en los cuales podemos accesar hasta tu hogar con la palabra del Señor, la expresión de Jesucristo y esta palabra que sé que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirla contigo esta noche. Quiero prontamente dirigirme a lo que el Señor ha dicho para ti y para mí. Y quiero invitarte a que veamos todo lo que el Señor nos ha estado enseñando acerca de estar en obediencia, acerca de tener fe. Estuvimos hablando aún el día martes y aún dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de una vida confiando en el Señor, poniendo nuestra fe en el Creador del universo, el Rey único de todas las cosas, en Jesucristo. Quiero pedirles ahora en esta hora de la noche que podamos abrir las escrituras en Colosenses y que podamos disfrutar de lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en el capítulo 1 y versículo 15 hasta el 20. Yo voy a abrirlo en la versión 60 y luego de eso vamos a dar paso a leerlo también en la versión Message, una versión en inglés que traducida al español la podemos compartir y disfrutar también acá en la pantalla. Dice la escritura, Colosenses capítulo 1, verso 15, y leeré hasta el verso 20. En la versión 60 lo dice de esta manera. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, diciéndole de estas palabras: Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él, refiriéndose a Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, déjame decirlo una vez más, todo fue creado por medio de Él y para Él. Una vez más quiero incluir esta palabra que yo menciono en muchas ocasiones: la totalidad de Dios. Él es un Dios que tiene totalidades. Y aquí habla sobre todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. En Él están hechas todas las cosas. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, mira cuántas veces habla de toda, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es que a través de este sacrificio en la cruz del Calvario, no solamente reconcilia al hombre con Dios, sino que todas las cosas también son reconciliadas por medio de Jesucristo. Y Dios ahora no solamente ha declarado que Jesucristo tiene toda autoridad y todo poder, sino que lo declara como la cabeza de todo lo que existe. La versión Message dice de esta manera, y yo quiero pedirles que me acompañen en la lectura, aparecerá ahí en las pantallas, y dice de esta manera: mira a este hijo, miramos a este hijo, y vemos al Dios que no se puede ver, glorioso. Miramos a este hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. En Él se ve el propósito original de Dios. Si tú quieres conocer el propósito de tu vida, solamente tienes que ver a Jesucristo y ahí verás el propósito original de Dios. Lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él es, eso es tu propósito también. En Él puedes ver tu propósito. Para todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible, rango tras rango de ángeles, todo comenzó en Él y encuentra su propósito en Él. Él estuvo allí antes de que existiera y lo mantiene todo junto hasta este momento. Y cuando se trata de la iglesia, lo organiza y la mantiene unida como una cabeza
hace un cuerpo. Él era supremo al principio y liderando el desfile de la resurrección es supremo al final. De principio a fin, Él está allí, levantándose muy por encima de todo, de todos. Tan espacioso es Él, tan espacioso que todo lo de Dios encuentra su lugar apropiado en Él sin amontonarse. No solo eso, sino que todas las piezas rotas y dislocadas del universo y personas y cosas, animales y átomos se fijan y encajan adecuadamente en armonías vibrantes, todo debido a su muerte, su sangre que brotó de la cruz. Y es que es Él el origen de todas las cosas y en Él todo encuentra su lugar. Sea desde lo más pequeño, átomos, hasta lo más grande en el universo, todo encuentra su origen y su propósito en Cristo. Él es la cabeza de toda la iglesia, Él es la cabeza de todo lo creado, no solamente de la iglesia. Él es la cabeza de todo lo visible y de todo lo que no vemos, también es Él la cabeza, la autoridad sobre todas las cosas. Quiero mostrarte cómo entonces el propósito del Padre se muestra en Jesucristo y en Él se ordenan todas las cosas. En el sacrificio de la cruz del Calvario se origina que todas las cosas empiezan a encontrar su lugar exacto a lo que en el propósito del Padre se ha marcado para esta época y este tiempo. Tú y yo somos parte de esta expresión de amor de Dios. Tú y yo somos parte de lo que está ordenándose aquí en la tierra, pero también de lo que está ordenándose en los cielos. Tú y yo somos esa expresión de hijos. Mira a este hijo, dice al inicio de esta lectura. Mira a este hijo. Yo quiero que también tú puedas notar que la misma genética, la misma naturaleza, la misma expresión está en ti. Es el mismo poder, es la misma gloria. Es el mismo Dios Todopoderoso que está sobre ti, el cual estuvo en Jesucristo también. Esa autoridad que está puesta en Jesucristo también ha sido dada a tus manos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tú tienes ya ese destino, está marcado desde antes de la fundación del mundo. En Adán empieza la historia en la tierra, pero tu historia está desde antes de la fundación del mundo y Jesucristo es parte de esta historia y Él es y siempre ha sido superior a todas las cosas. Siempre ha sido la autoridad, siempre ha sido de quien dependen todas las cosas. Pero cuando vino a la tierra, dice Filipenses capítulo 2, que se despoja de esta autoridad. Estoy hablando del que es la autoridad sobre todas las cosas, pero se despoja de toda autoridad para volverse ahora un siervo, en condición de hombre, pero ahora marca esto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2, unas páginas anteriores a lo que acabamos de leer. Y dice la Escritura de esta manera, desde el verso 5 en adelante. Lo leeré en la versión 60. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, cuando Pablo dice, miren este Hijo de Dios, no está hablando del Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Está hablando ya del Hijo de Dios, aquel que se había transformado, se había despojado de todas las cosas y se había hecho siervo en condición de hombre. Está hablando de este Hijo de Dios que expresó la grandeza de Dios, expresó lo superior de Dios aquí en la tierra con esta condición de hombre. No hay ninguna desventaja que tú y yo podamos tener en la cual podamos tomarnos, asirnos de Él para tener cual excusa y decir, yo no puedo hacerlo. Tú eres de la misma manera como lo vemos aquí en Jesucristo, condición de hombre, tú y yo tenemos esta condición y es necesario que ahora veamos que la manera
y el propósito para el cual fue hecho Jesucristo ahora ejemplo y modelo para nosotros, es que veamos que la obediencia es sobre todas las cosas primordial en nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2 dice de esta manera: el apóstol Pedro escribe y le dice a la iglesia de esta manera en la primera carta escrita, en el capítulo 1 y el verso 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero mira para qué fuiste elegido: para obedecer. Voy a detenerme ahí. Para obedecer. Hemos hablado mucho sobre la obediencia y sobre la autoridad, pero es que es necesario que reconozcamos ahora que la adoración a Jesucristo y nuestra vida entera tiene ya ahora un sentido que se dirige hacia la obediencia a su autoridad. Sobre Él fueron puestas todas las cosas, en Él están hechas todas las cosas, y Él se convierte en la cabeza de todas las cosas, se convierte en la autoridad de todas las cosas, y dependen de Él. La subsistencia de todo lo que existe, visible e invisible, depende de Jesucristo. Tu subsistencia también depende de Jesucristo. Separas a un árbol de la tierra y este árbol muere. Separas a un pez del agua y este pez va a morir. Depende de su vida depende, subsiste por estos medios. Pero si a la vid le quitan un pámpano y lo lanzan al suelo, la vid no muere, pero el pámpano sí muere. Jesucristo es la vid, tú y yo somos esos pámpanos que dependemos. Nuestra vida depende de Jesucristo. Si tú estás separado de Jesucristo, entonces ¿cómo puedes vivir? Más bien simplemente estás muriendo cada día. Naciste de mujer, naciste en lo natural y cada día estás muriendo. Pero cuando estamos en Cristo, todos los días estamos viviendo. Y desde allí, desde el nuevo nacimiento, la vida se vuelve eterna. No viene un declive. En lo natural, nosotros sabemos que nace el ser humano, crece, se reproduce, se desarrolla, se reproduce y luego muere. Pero en la vida en Cristo, nosotros morimos primero para luego tener vida eterna. Se cambia este orden. Nosotros primero morimos para luego tener vida eterna. Tu vida, tu subsistencia depende de estar pegado a Cristo. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Gálatas y le dice en el capítulo 2 y versículo 20, le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy pegado a Él, estoy unido a Él, estoy identificado con Él. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora muestra cuál es la subsistencia del ser humano. También le habla a la iglesia de Corinto y le dice en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, aquí está esta subsistencia, Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero nuestra vida depende de Él. Pero también nuestra manera de adorar depende de estar pegados a Él y de reconocer que Él es la autoridad sobre todas las cosas. Tantas veces que hemos leído y hemos hablado acerca del propósito de Dios para nuestra vida, y cuando Él se va, Jesucristo asciende para seguir haciendo la obra del Padre, pero ahora en otro lugar, aquí en los cielos, para que nosotros ahora tengamos nuestra participación juntamente con el Espíritu Santo. Y dice antes de irse: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mateo capítulo 28 y verso 18. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él tiene toda, es Él el absoluto, Él es el único que tiene la autoridad. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso es muy erróneo, muy equivocado cuando alguien dice: Dios tiene poder, pero el diablo también tiene poder. El diablo no tiene ya ninguna autoridad, ningún poder, porque toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Y luego dice: por tanto, ahora yo les delego a ustedes la autoridad, y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y empieza a hablar con detalle de cuál es nuestra labor ahora en medio
de este reino de los cielos. La expansión del reino empieza de esa manera, declarando: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Misión Cristiana del Calvario ya he escuchado muchas veces estas expresiones: id con mi poder, id con mi presencia, id con mi programa. Pero sobre todo hemos hablado mucho sobre esto de id con mi poder. Los milagros, todas estas prodigios, señales que sabemos que se hacen y que son visibles para los hombres, dependen de estar sujetos a esta autoridad, a este poder. Por eso la gente decía: ¿cómo enseña con tal autoridad? Y hace señales con tal autoridad. Los fariseos le decían: hace señales. ¿Con qué autoridad las hace? Aún Nicodemo termina diciendo: sabemos que eres de Dios porque haces estas y estas señales. Jesucristo mostró el reino de los cielos a través de estar sujeto. Pero hubo un hombre en todo Israel que entendió cuál es la manera de adorar y cuál es la manera de vivir en el reino de los cielos. Y quiero narrarles la historia que aparece, tú puedes buscarla, en Mateo capítulo 8. Y a partir desde el verso 5 aparece un hombre, un capitán, un centurión, un jefe, alguien que tenía autoridad. Y yo lo voy a leer en este momento, y lo leeré en la versión Nueva Traducción Viviente. Para poder verlo con un lenguaje distinto. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Mira cómo dice acá: le rogó un oficial romano: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Él conocía, era un oficial, era alguien que tenía algún cargo distinguido. Te puedes imaginar cómo este hombre tenía el suficiente dinero para llevar a este joven con cualquier médico. Sin duda había sucedido ya. Sin duda él ya había recurrido a los sabios de la medicina en aquel entonces, o a los recursos que tuviese al alcance. Y no había pasado más que seguía en cama y con mucho dolor. Y entonces ahora él entiende, y este oficial, solo déjame hacer esta plataforma, este oficial, teniendo tanta gente bajo autoridad, porque luego lo dice, tantos siervos, tantos hombres a su cargo, se encarga él mismo de ir delante de Jesús. Y es que hay cosas que podemos enviar un mensajero, hay situaciones donde podemos decir: ve y haz esto, pero hay otras donde simplemente es necesario que se vea autoridad con autoridad. Acá él reconoce una autoridad y se somete a la autoridad y le ruega. No vino a ordenarle, no vino a mandarle, no vino a decirle: Jesús, yo sé que tú tienes poder, así que sana. Yo aquí soy un oficial y puedo pedirte que lo hagas. Me debes un favor. O sabes, hagamos negocio, te pongo unos guardaespaldas. No hizo tal gestión con Jesucristo, sino que llegó y le rogó. Le pidió, clamó, dice alguna versión. En esta versión NTV dice rogó. Un oficial, imagínate qué incongruente en esta situación, que llega con un judío. Un oficial romano, de los que tenían la autoridad y el control, los que habían conquistado toda esta tierra, tenían un imperio completo. Dependían de jefes, dependían de toda una plataforma de gobierno. Y se somete a Jesucristo y le dice: te ruego. Más adelante dice la respuesta de Jesucristo: iré a sanarlo, dijo Jesús. Cuando llega este oficial y le ruega, Jesús no hace ninguna negociación ni cruza otra palabra, simplemente le dice: iré a sanarlo. Estoy de acuerdo contigo. Sabes, tu joven siervo va a sanar, voy para ese lugar. Pero aún mayor
que solamente someterse y rogar, porque muchos de nosotros nos sometemos y rogamos y nos arrodillamos y hacemos grandes ayunos y decimos, Señor, yo sé que vas a operar, Señor, yo me someto a ti, pero no se trata solamente de someterte o solamente ponerte en condiciones de sacrificio. No estoy diciendo que esto vaya a doblar el brazo de Dios en ninguna manera. Si tú lo haces de todo corazón para adorarlo, pues esto llegará hasta su lugar santo como sacrificio de alabanza. Pero si lo haces para doblar el brazo, en ninguna manera vas a doblar el brazo del Creador, del Dios Todopoderoso, ni de Jesucristo, su Hijo amado. Este oficial no llegó para decirle, yo ya oré, yo ya te recibí. Simplemente le rogó, se sometió a él. Vivió bajo la obediencia, dijo, Señor, yo estoy sujeto a ti. Y Jesús le dice, iré a sanarlo. Mi decisión es llegar a tu casa. Esa es mi decisión. Y este hombre se ve tan abrumado, tan honrado delante de Jesucristo, que termina diciéndole de esta manera, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. Mira lo que dice en el verso 8, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Señor, yo no soy digno. Es que tú eres la autoridad máxima. Seguro este oficial, este capitán, habla de un capitán, en algún momento pudo haber tenido esta gestión de gobierno donde se encontró con algún Herodes o algún Pilatos y quizás en algún momento con algún emperador en medio de su servicio. Pero a Jesucristo lo veía de tal manera que le dice, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Quiero retomar lo que estaba hablando y es que él toma esto tan en serio que él no permite que un siervo vaya a representarlo. Tampoco le dice a un sacerdote o le dice a algún judío importante, ni siquiera a sus discípulos, sino que él se acerca directamente a Jesús. Tú y yo tenemos esa confianza, debemos tener esa actitud. No tienes por qué estarle diciendo a X o a Y persona, mira, ora por mí. Cuando tú sabes que puedes entrar hasta el mismo seno de la gracia del Padre, hasta el mismo altar de la gracia de Dios y decirle, te amo Jesús. Y te ruego esto, como lo hizo el centurión. Te ruego. Qué glorioso que este hombre nos enseña que la relación con Jesucristo debe ser personal, de tú a tú. Que debe ser delante de Él con todo respeto, humildemente se humilló delante de Jesús. Me imagino toda una población después de ver que este gobernante, este hombre con autoridad en el gobierno, se pone a rogarle a Jesús. Y cuando uno ruega, no ruega puesto de pie, sino que uno se inclina, el ser humano aún llega a arrodillarse para rogar. Y puedes imaginarte lo que tú quieras, pero yo quisiera poner en la plataforma de tu pensamiento en este momento que él se inclinó o aún llegó a arrodillarse y decirle, Jesús, sana a mi siervo. ¿Qué tanto cariño le podía tener este hombre a este siervo? Pero no solamente este aprecio, sino que el reconocimiento a Jesucristo como el único que podía hacer que este hombre sanara. Le dice, no soy digno. Cuando Jesús le contesta, sí, voy para allá, le dice, no soy digno. Jesús, perdona, no soy digno de que entres a mi casa. Tú puedes dar la palabra. Yo sé, yo entiendo, yo creo en ti. Sé de tu autoridad. Reconozco tu autoridad. Reconozco tu autoridad y sé que tú puedes hablar y la enfermedad se sujeta y se va. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y en esta hora yo solamente podría declarar en el nombre de Jesús tu sanidad. Y sé que la enfermedad también ahora mismo está escuchando y sale de ese cuerpo y se va. Porque la autoridad de Dios no necesita de que yo me apersone donde estás tú, sino que el mismo poder que operó en Jesucristo, hoy mismo está operando allí a favor tuyo.
Está sanando, te está restaurando, te está echando fuera toda angustia, todo mal, toda aflicción. Y tu ruego está llegando delante del trono de la gracia y está llegando delante de Dios. Ha sido escuchado y está teniendo su respuesta. Este hombre le dice, di la palabra. Di la palabra. Y luego le dice algo tan importante para la vida del reino. Dice el verso 9 de esta manera. Lo sé porque estoy bajo autoridad y mis oficiales superiores, bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. En la versión lenguaje actual dice, estoy bajo mis oficiales y obedezco. Jesucristo estaba bajo la obediencia y sabemos en Juan capítulo 5, verso 19, sabemos que Jesucristo no hacía nada si no lo veía hacer al Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesucristo mostró esta autoridad y este hombre logró distinguir tal autoridad. Todos los demás estaban esperando un libertador al estilo Moisés, estaban esperando un libertador al estilo Josué o alguno de los jueces que venía para derrotar al pueblo romano, al imperio romano. Pero este hombre no estaba viendo esto, sino que estaba viendo al que estaba sometido bajo la autoridad del Dios Todopoderoso, del Creador del universo. Y le dice, yo también soy gente que está bajo órdenes superiores. Y también tengo gente que está bajo mi cargo. Hace una analogía con Jesucristo y le dice, yo también tengo esta condición. Por eso sé que tú simplemente puedes dar la palabra porque tú tienes más autoridad que cualquiera. Porque estás bajo autoridad, tienes más autoridad. Déjame hacer un pequeño paréntesis y es que muchas veces la gente necesita que le digan pastor, que le digan algún título ministerial. Y si no le dicen el nombre pastor o apóstol o profeta, entonces no recibirás bendición de esta manera. Jesucristo no estaba esperando que le dijeran hijo de Dios o que le dijeran maestro. Simplemente cuando él veía que la gente se sometía a su autoridad, esta gente recibía la bendición. Este hombre no le dice otra cosa más que Señor. No le dijo algún título, le dijo Señor. Reconoció la autoridad total de Jesucristo. Es necesario que tú y yo no estemos esperando un título para que la autoridad sea sobre nosotros. Es que me dieron autoridad delegada, soy el asistente del pastor, soy el discipulador, soy el asistente apostólico, soy el apóstol tal. No se trata de esto, se trata de quién es Dios en ti. Y si tú estás bajo la autoridad de Dios, ¿estás bajo la autoridad de Dios? Mucha gente le sucede que quiere poner orden en su casa y quiere someter a su familia, pero recordemos que la Escritura dice que el hombre tiene autoridad sobre él y Jesucristo es la autoridad de todo varón. ¿Cómo quieres tú poner orden en tu familia si tú no te estás sometiendo bajo Jesucristo? Dice la Escritura, aquí está hablando este centurión y dice, yo soy un hombre que está bajo autoridad y también tengo gente que está bajo mi autoridad. Pero primero reconoció autoridad. Si tú quieres que la gente obedezca, primero debe reconocer autoridad. Y hay muchas familias que termina diciendo el esposo, vayan ustedes a la iglesia, después voy a ver yo. Y quieren mantener su autoridad sobre la casa cuando la perdieron toda vez se separaron de Jesucristo. Es necesario que nosotros entonces veamos tal autoridad, que nos sometamos a autoridad para entonces poder disfrutar de el bien que recibimos todos aquellos que estamos bajo la autoridad de Jesucristo, pero al mismo tiempo poder disfrutar de la experiencia de expandir el reino de los cielos, porque estamos bajo autoridad y todo en la tierra también se sujeta al que es su cabeza. Interesante es entonces cuando algún niño, hijo, hay varios hijos en casa,
Y entonces está el hijo mayor, que es el que debe estar sujeto a autoridad principalmente, todos deben estar sujetos a autoridad, pero cuando no está papá es el que toma y dice, mi papá dijo tal y tal cosa. Y está sujeto a autoridad y entonces los demás reconocen autoridad. Es necesario que nosotros también veamos que como ejército del reino de los cielos, como hijos de Dios, debemos recibir tal autoridad, pero primero debemos estar sometidos a la autoridad. ¿Quién es la cabeza? Es Jesucristo en la cabeza. Debemos estar sujetos a Jesucristo. Este hombre lo entendía. Este hombre lo entendía y lo disfrutó. Le dice, lo sé porque estoy bajo autoridad. Sé que puedes dar la palabra porque yo estoy bajo autoridad. No dice porque yo tengo autoridad. Primero le dice porque yo estoy bajo autoridad. Yo sé que tú estás bajo autoridad, Jesucristo. Y por eso le hablo a los que están bajo mi cargo y ellos obedecen porque yo estoy a autoridad bajo mis oficiales superiores. Y sé que tú también estás bajo autoridad de tu oficial superior, del creador del universo. Y por eso todas las cosas se sujetan a ti. ¿Quieres que todo se sujete a ti? Que el cielo y la tierra, la creación misma, gime por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. ¿Quieres que todo se sujete? Sujétate a Jesucristo. Solo tengo que decir, dice el centurión, vayan, dice el verso 9 en la parte B. Y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Verso 10, al oír Jesús quedó asombrado. Al oír a este hombre quedó asombrado. Muy pocas cosas he visto donde Jesucristo queda asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Israel estaba esperando un libertador, mas no aquel hijo de Dios que estaba bajo autoridad. Querían un caudillo, la autoridad máxima, mas no al que venía bajo autoridad y solamente hacía lo que veía el Padre. Ellos veían y escuchaban a Jesucristo decir, no hago nada por mi propia cuenta. Y entonces muchos quizás dijeron, entonces, ¿quién es este si no tiene autoridad? Pero al mismo tiempo decían, ¿quién es este que enseña con autoridad? Y este hombre les muestra a todo Israel como ejemplo en su propia vida que él reconoce a Jesucristo como autoridad. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les dijo, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Un oficial que creyó, pero más que creer, entendió el sistema del reino. Un oficial que entendió la vida del reino. Un oficial que comprendió y que creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios. Un oficial que verdaderamente entendió que Jesucristo venía con autoridad, pero sobre todo que estaba bajo autoridad, que no venía sin respaldo, que no era algún loco que se le había ocurrido una doctrina, sino que entendió que en Jesucristo estaba contenida toda la autoridad del universo, porque venía bajo la autoridad suprema del universo, el Padre Celestial. Yo estoy bajo autoridad, entiendo, sé que puedes mandar y decir la palabra, porque yo estoy bajo autoridad y sé que puedes decirlo. Es necesario ahora que tú te sometas a la autoridad. Digo esto para todos los que me escuchan.
Pero quiero separarlo en algún momento y decirte a ti que no has creído en Jesucristo y que solo lo has visto como aquel que sana, aquel que salva, aquel que hace milagros, pero no lo has visto como la autoridad de tu vida. Es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas de agua y del Espíritu y te sometas a su autoridad, que reconozcas su señorío completamente. Es necesario que reconozcas que Él es el Rey de Reyes y que Él es el Señor de Señores, que resucitó de los muertos al tercer día y que vive hoy y gobierna, está sentado en su trono. Y ahora te corresponde a ti nacer de la misma manera como Él lo instituyó. En muerte, sepultura, en la muerte y sepultura que Él instituyó en la cruz del Calvario. Pero para nosotros es a través de agua y del Espíritu. A través de agua y del Espíritu. Cuando tú te sometes a esto y dices, yo ahora quiero decidir vivir bajo autoridad, lo primero que sucede es que naces de agua y del Espíritu. Porque reconoces su señorío. Y dices, ya no vivo yo. Y entonces resulta que tú ya no tienes autoridad sobre ti mismo, como lo dijo Jesucristo, no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que veo hacer al Padre. Y empiezas a vivir la vida de Cristo. Una vida que depende de la autoridad superior. Pero como dependes de la autoridad superior, entonces puedes ordenar. Dice la Escritura, y muchos lo han malentendido, y dice, si alguno quiere ser mayor, sirva. Si alguno de ustedes quiere tener autoridad, escucha esta analogía, entonces sométete a autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Sométete a autoridad. ¿Quieres ser mayor? Sirve. ¿Quieres tener autoridad? Debes ser esclavo. Pero de Jesucristo, de la vida en Dios. Y no hacer nada por tu propia cuenta, sino hacerlo en Cristo Jesús. Es tiempo de que nazcas de nuevo. Muchos están peleando y lanzando golpes al aire, creyendo que van a lograrlo. Pero sin Jesucristo no podrás lograrlo. Como te dije al inicio, separado de Cristo, nada puedes hacer. Juan capítulo 15 dice de esta misma manera, separado de Él, nada podemos hacer. Es necesario entonces que tú y yo podamos someternos a Jesucristo. Y lo primero es naciendo de agua y del Espíritu. Pero también todo aquel que ya nació de agua y del Espíritu, es necesario que pueda vivir la vida verdadera del reino de Dios. Ya dijiste Señor, ya dijiste tú eres mi Señor, pero ahora es necesario que lo expreses, que lo demuestres. ¿Cómo? Sometiéndote completamente a su autoridad. Como hizo Jesucristo, nada hago por mi propia cuenta. Y ese centurión lo entendió y él dijo de esta manera, yo sé que puedes decir la palabra, no vayas a mi casa, no soy digno. Yo sé que solamente puedes dar la orden y Él sanará. Y lo entiendo porque yo estoy bajo autoridad como tú. Es necesario que ahora reconozcas que tienes autoridad a la cual debes obedecer. Y no estoy hablando de un discipulador, de un pastor, no estoy hablando de un apóstol. Aunque ellos son hombres con autoridad delegada del Espíritu, todos nosotros, los que hemos entendido y estamos sirviendo de alguna manera, tenemos esta autoridad delegada, pero no se trata de sujetarte a un pastor o a un discipulador, se trata de sujetarte al Espíritu de Dios, sujetarte a Jesucristo y que nada hagas por tu propia cuenta, sino que lo hagas porque estás sujeto a Él. Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y que tú puedas decir de esta manera, si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Eres tú la razón de mi accionar. Tu acción debe estar sujeta a lo que Él dijo. No debes hacer algo que Dios no dijo. No debes estar intentando hacer cosas que Dios no dijo. Solamente lo que Él dijo funcionará. Porque si tú estás bajo autoridad, entonces los cielos y la tierra se sujetarán a ti. Quiero terminar con esta última porción de la historia. Pedro vio a Jesucristo caminar por las aguas. Y le dice, si eres tú, Jesús, el Cristo,
manda que yo también camine. Oye esto, ordena, dice una versión, que yo camine. Otra dice, manda que yo también camine. Se sometió a la autoridad y lo vio como la autoridad. Todo se sujeta a ti, Jesucristo. Entiendo que todo se sujeta a ti. Y Pedro empieza a caminar porque entendió que en Jesucristo estaba sujeta toda autoridad, porque Jesucristo estaba bajo autoridad. Lo único que le sucedió a Pedro fue que perdió de vista la autoridad. Perdió de vista al que tenía la autoridad. Y empezó a someterse bajo las circunstancias. Como te dije, quiero terminar con esto, y es porque muchos de nosotros hemos decidido caminar en la fe, pero en algún momento las circunstancias empezaron a ser quien gobierne tu accionar. Y entonces reaccionas y no accionas, sino que reaccionas según lo que está sucediendo. Hay problemas en casa, entonces haces esto. Necesitas tal cosa, entonces reaccionas de esta manera, mas no bajo lo que Dios ha dicho que debes hacer. Pedro empezó a ver que la tempestad estaba a su alrededor. La tempestad siempre había estado a su alrededor. Pero en algún momento perdió de vista la autoridad con la cual Jesucristo había mandado que él hiciera algo y empezó a someterse a la autoridad. El problema no era ver la tempestad ya había estado. No era problema de haber escuchado los truenos ya se habían escuchado. El problema fue que dejó de ver la autoridad de Jesucristo y empezó a someterse a la autoridad de lo que le rodeaba. Te puedes imaginar, yo puedo ponerme en ese lugar y decir, manda que yo camine, entonces empezar a caminar muy emocionado y como de repente somos muy lógicos, entonces decir, la ley de la física dice que el agua es de menos densidad que yo, quiere decir que yo voy a hundirme. Quiere decir que voy a sucumbir bajo las aguas. Es más, la tormenta me va a botar, el aire me va a botar al agua y voy a tener que nadar. Pedro era un marinero experimentado, entendía sobre esto. Y empezó a depender más de su conocimiento que de lo que había dicho Jesucristo. Empezó a entender que la tormenta estaba y sabía que las tormentas hundían barcos. ¿Cómo no iban a hundir a un ser humano? Y empezó a perder de vista la autoridad de Jesucristo. Para ti que quizás estás hundiéndote esta noche, también para ti es esta palabra. Es necesario que te levantes. Jesucristo está delante de ti, no se ha movido. Pedro se hunde y dice, Jesús, ayúdame. Es necesario ahora que voltees a ver una vez más a Jesucristo y te sometas una vez más a la autoridad de Jesucristo. Que puedas tú ahora, en Cristo Jesús, regresar a la vida. Jesucristo sin duda llegó, le tomó de la mano, le rescata y lo lleva a la balsa una vez más. Lo lleva al barco una vez más. Jesucristo mostró que a él no lo domina lo que lo rodea, lo gobierna Dios. A ti y a mí no nos debe gobernar lo que nos rodea. Si COVID, no COVID, si hay pobreza, no hay pobreza. Mándalos a que coman a sus casas. No nos alcanzan 200 denarios. No nos gobierna el mundo actual, nos gobierna su autoridad, la autoridad de Jesucristo. Quiero terminar y quiero declarar con todo mi corazón que es tiempo de que nos sometamos a su autoridad. Nuestra adoración es genuina cuando obedecemos. Primera carta de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice que él no quiere holocaustos, más bien lo que él está esperando es que nos sometamos a esta autoridad. Este centurión adoró más a Dios que muchos que están tocando el teclado porque se sometió a la autoridad. Quiero orar por ti, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu amor. Sé que en esta hora muchos de los que están escuchando han decidido tomar ahora su vida y ponerla delante de ti para iniciar de nuevo. Han decidido, al igual que
aquel centurión, reconocerte como el Señor de sus vidas, como el Señor de todo lo que existe. Conozco que tú estás bajo autoridad y que todo también está bajo tu autoridad. Algunos otros están como Pedro, que ya te habían reconocido con esta autoridad, pero sucumbieron bajo las circunstancias y están pidiendo ayuda. Padre, hoy declaro tu amor para con ellos, cada uno de ellos, para aquel que hoy está decidiendo nacer de nuevo, como también para que aquel que está enfermo. Y hoy declaro con autoridad sanidad, restauración en su cuerpo, en su familia, en su vida, en sus hijos, su esposa, su esposo, vuelven en sí en el nombre de Jesús. Se restauran familias en el nombre de Jesús, porque entienden que deben entrar bajo la autoridad de Jesucristo. Padre, yo bendigo a tu iglesia y bendigo a tus hijos y declaro la unción de tu Espíritu para todos aquellos que quizás se hundieron, pero ahora reciben poder para hacer testimonio ante todas las naciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero agradecer a todos los que han estado conectados y bendecirles, saludarlos y declararle al Señor gratitud por la vida de cada uno de ustedes. Sé que estamos en tiempos tan hermosos. Estamos viviendo ya el 4º mes de este año y estamos viendo su gloria completa en este año. Quiero saludar a Miguel Pineda. Bendiciones, hermano Miguel, de aquí del Esfuerzo. Quiero saludar también a Estelita Picén, a Leilani, desde allá de Chiquimula, ambas desde Chiquimula, la familia Díaz, Leonardo, sé que están atentos. Mi madre, la sierva Mary de Méndez, a mi esposa que también habla de esa unicidad en Cristo, ese principio, esa cualidad única en Cristo Jesús, y por lo tanto mi obediencia debe ser al instante, no solo cuando me conviene, porque entonces allí estaría mostrando otra genética. Hermana Lorena también, bendiciones. Hermana Luqui también, que está allí con hermana Lorena. Hermana Dulce, que saluda a las familias. A los hermanos allá en Kingston, les amamos y les bendecimos. Familia Castillo, les amamos mucho. Al maestro Moisés Méndez, Jesús es el vínculo de todo, de forma universal. Amén, así es. A Maricruz, también un abrazo grande. A Claudia Ixpata, también un abrazo muy grande para ustedes. A Ruth Ramos, a Boris Quiñones, un abrazo, mi amigo Boris. También a Amanda Koch. También a Cervantes de Orellana Carla. Un abrazo para cada uno de ustedes. Es un gusto el poder haber compartido este momento pequeño con ustedes, la palabra del Señor. No olvide, este domingo estaremos en reunión a las 11:30 de la mañana. Prepárate, tenemos cena del Señor. Prepárate con los elementos, con el vino, con el pan. Puedes usar los elementos que el Señor ponga a tu disposición y en tu corazón. Si fuese agua de uva, alguna soda de uva o agua pura aún podría ser, pero que estén dedicados para este encer, que sean propios para celebrar la muerte, sepultura y resurrección y para declarar que Cristo está en mí y me da vida eterna y yo estoy en Él y ahora vivo bajo su autoridad. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les invito que estemos ahora conectados bajo la transmisión del maestro Moisés Méndez, allá en Chiquimula, en Jacarandas. Un abrazo y bendiciones a todos.